Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy les quiero mostrar el funcionamiento de este aerógrafo que yo ya les había anticipado. Me compré aerógrafo Conan de 0,5 milímetros. Como ven, la presentación es muy buena. Viene una caja, un estuche, dos recipientes, la manguera. Lo único que no trae es el acople rápido, que yo lo compré aquí por aparte y lo vamos a colocar acá para armar el equipo. Acá va la parte de arriba del recipiente. Los recipientes tienen tapa como para mantener pintura. ¿Ven? Uno ya tiene la salida. Así que bueno, vamos a armar y vamos a probar este aerógrafo que para mis cosas de artesanías me va a andar perfectamente. Como siempre les digo, lean el pequeño manual de instrucciones que trae, la presión recomendada que dice 30 psi o 2,1 bar. La pintura, bueno, la dilución lo vamos a ir viendo, depende del trabajo que queramos hacer. Pero bueno, siempre darle una mirada al manual antes de empezar a trabajar. Bien, ya tenemos el acople, le pusimos un poco de teflón, cinta de teflón para evitar pérdidas de aire. Estamos cargando nuestros compresores, el ruido de fondo. Ahora vamos a proceder a armar las mangueras. Bien, ya lo tenemos armado. Como ven acá, la conexión del depósito de pintura es cónica, va calzado ahí. Es un pequeño cono y se descalza. Así que bueno, vamos a esperar que cargue el compresor y cargamos pintura y probamos este aerógrafo marca Conan. Acá, como ven, tienen regulación de la salida de pintura. Giramos acá la aguja y va a ir cambiando. Acá tenemos como un aseguro, una traba parece. Y bueno, vamos a ir regulando y probando la pintura que larga. Acuérdense que yo lo voy a utilizar para cosas pequeñas como son mis artesanías, así que bueno, es un complemento más para darle un detalle a mis artesanías. Acá ya tenemos la pintura, esmalte sintético. Vamos a tratar de diluirla en el tarro ya para pasarla al recipiente ya con la viscosidad necesaria. Recuerden de revolver, de mezclar muy bien la pintura, porque si no, no van a tener buenos resultados. Otra cosa muy importante también es colar la pintura. En este caso nosotros vamos a usar un pedazo de tejido mosquitero para retirar en un recipiente aparte, para tratar de que no tenga grumos o cualquier cosa que interrumpa el paso de pintura. Ven, ahí tenía una cáscara. Bueno, eso se elimina colando la pintura, así evitamos que se tape el pico. Ya lo tenemos separado, volvemos a verificar la viscosidad y ya lo pasamos al recipiente del aerógrafo. Bueno gente, ya estamos listos para realizar las primeras pruebas.
Fíjense cómo ahí regulamos la cantidad, más cerramos sale menos, ahí prácticamente no sale, y si desenroscamos sale mucho más gruesa, ¿ven? La verdad que muy parejo, fíjense. Ahí sale como medio demasiado. Vamos a regular, cerrarlo un poco ahí. Ahí tenemos más fino, ¿ves? Más delicado, como para hacer una línea más fina. Vamos a preparar algo, vamos a ver qué podemos pintar para mostrarles. La principal ventaja de tener dos recipientes distintos es que vamos a poder tener distintos colores de pintura preparados y solamente cambiar la tapa para poder hacer un trabajo prolijo de aerografía. Recuerden que yo en esto soy totalmente principiante, nada más quiero mostrarles la herramienta que la compré para mí y bueno, como siempre hago, se la comparto con ustedes para darles algunos tips y que se eviten de leer tanto el manual. Acá tenemos una artesanía de hace muchos años, una de las primeras. Vamos a cambiarle de color la parte del pantalón al soldado con el aerógrafo. Bien, como pueden ver, con práctica se puede hacer con mucha prolijidad porque se puede pintar puntualmente. Así que bueno, me gusta bastante este error. Vamos a proceder a la limpieza y les doy las conclusiones finales. Para limpiar vamos a retirar la pintura que sobró. Vamos a volver a ponerla en el tarro para futuros trabajos. Y vamos a limpiar todo con thinner. Vaciamos la pintura y le agregamos directamente un buen thinner para empezar a limpiar lo que es el recipiente y el aerógrafo en sí. Luego que limpiamos lo mejor posible, cargamos con thinner y hacemos circular bastante thinner por lo que es toda la puntera para que se vaya limpiando de pintura todo lo que pueda haber quedado y no tengamos problemas en el próximo uso. Tómense su tiempo en hacer esto porque es la vida útil de tanto sea su aerógrafo o la pistola, es la vida útil tener una buena limpieza. Bueno amigos, esto fue una pequeña prueba del aerógrafo marca Conan. Esta tapa no sé para qué es, todavía no averigüé, no dice nada en el manual, así que luego investigaremos para qué es, pero ya vieron, funciona bárbaro. Ahí me quedó armada la manguera con el acople de rápido. Así que bueno, lo vamos a ir utilizando seguramente en futuros videos de artesanías. Ustedes saben que yo soy muy fanático del aerosol, pero esto también es una opción para pintar cosas chicas con prolijidad. Así que bueno, muy recomendable el aerógrafo marca Conan.